nombre es Andrés Mendoza y voy a hablar de los derechos humanos. Los derechos humanos son los derechos inherentes a cualquier persona, sin mirar su sexo, su raza, su origen, sus etnias ni sus creencias, sin ninguna condición. Estos derechos son los mismos y son iguales para cualquier persona en el mundo. Estos derechos normalmente están contemplados en la Constitución y son llamados también derechos universales. Estos derechos universales son protegidos por una organización llamada la Organización de las Naciones Unidas, o en sus siglas ONU, y pues básicamente lo que hace es dar las obligaciones y los derechos que tiene cada persona y cada estado pues sobre las demás personas y sobre sí mismo. Buenos días, mi nombre es Santiago Ruiz Angarita y les voy a hablar sobre los derechos humanos. Primeramente, los derechos humanos tuvieron una clasificación que fue propuesta en 1979 por el jurista checo Karel Basak. Karel dividió los derechos en primera, segunda y tercera generación. Los derechos civiles y políticos tratan esencialmente de la libertad y la participación en la vida política. Estos son los derechos de la primera generación. Los derechos económicos, sociales y culturales están relacionados con la igualdad, son los derechos de la segunda generación. Y los derechos de la solidaridad, que se refiere a que todos debemos estar unidos para lograr cumplir estos derechos. Es un derecho a escala universal y conforman los derechos de la tercera generación. Los derechos humanos tuvieron ciertas características, entre ellas podemos ver que son universales e inalineables. ¿Esto qué se refiere? Se refiere a que todos los estados tienen el deber, independientemente de su sistema político, económico o su situación religiosa, de promover y proteger todos los derechos humanos y las libertades fundamentales. ¿Esto qué quiere decir? Que ningún estado puede negarte a ti un derecho, a no ser que esté en una situación especial, ya sea un proceso jurídico. Los derechos humanos incluyen tanto derechos como obligaciones. Los estados adquieren las obligaciones y los derechos en virtud del derecho internacional. Esto significa que deben hacerse respetar, protegerlos y realizarlos. El realizarlos significa que los estados se abstengan de interferir en el disfrute de los derechos humanos de cada persona, y el respetarlos significa que los estados realicen lo mejor para facilitar este desarrollo de los derechos humanos para cada bien propio de las personas. Otra característica de los derechos humanos es que son indivisibles e interrelacionados. Esto significa que los derechos humanos, si sean económicos, políticos, sociales o culturales, todos son interrelacionados, son interdependientes e indivisibles. Esto significa que el avance de uno ayuda a los demás a avanzar y el tratar de perjudicar a uno también va a perjudicar a los demás. Esto significa que todos, si usted afecta a uno de los derechos humanos, está afectando a todos los derechos humanos. Esta característica es que, dado que están interrelacionados, no existe una jerarquía entre ellos. Por lo tanto, ningún derecho, así haya sido creado antes o después, no tiene ningún valor más que los demás derechos. La discriminación es un principio transversal en los derechos internacionales de los derechos humanos. Esta ley aplica para todas las personas que estén relacionadas con los derechos humanos y con la libertad, lo que hace que usted no puede criticar a una persona por una lista no exhaustiva de aspectos como el sexo, el color, el tamaño y así sucesivamente.